La pregunta o la respuesta 5 tendría que ser, si quieres saber si la compra de souvenir, sí o no, se relaciona con el sexo, hombre-mujer, nombre la técnica y el estadístico. Bien, ¿cuáles son las variables aquí? Pues si compra souvenir o no compra souvenir, esa es una. Además es dicotómica. ¿Y la otra cuál es? Pues si eres hombre o eres mujer. Y esta también es dicotómica. Por tanto, yo tengo aquí dos variables y las dos son dicotómicas. La única pregunta que me queda por ahora es, oye, ¿y qué relación tienen? ¿Descriptiva o causal? Pues aquí me dice, si compra souvenir sí o no, se relaciona, se asocia, eso es relación descriptiva. Aquí no me quiere expresar, memoricen si quieren esos vocablos, yo intento no jugar con esto, en el sentido de que cuando quiero expresar causalidad, suelo utilizar influye, determine, está en función de, causa, claro que sí, determina, pero cuando quiero expresar asociación, digo, descriptiva, hablo de se relaciona o se asocia. Bien, pues aquí hay dos variables y las dos variables guardan una relación descriptiva. Las dos variables además no es que sean cualitativas, es que son el colmo de lo cualitativo. Las dos son dicotómicas, por tanto es cualitativo nominal. ¿Cuál es la herramienta adecuada para solucionar este problema? Bien, pues si cuando ustedes estén familiarizados con esto, irán rapidísimamente y dirá, esto lo soluciono yo con una tabulación cruzada. Vamos, si quieres, a los apuntes que les he preparado aquí. Estos apuntes son un resumen o un esquema, mejor dicho, de lo que viene en el libro. En el libro todo esto se explica, además con discurso, ¿no? Lo cual ayuda mucho más a comprenderlo. Entonces, te vienes aquí a la tabla de contingencia y lo ves. Aquí te lo explica muy telegráficamente. Y te dice que es una prueba estadística que es no paramétrica, es decir, quiere decir que se trata de una prueba estadística de variables cualitativas y es adecuado cuando la escala es nominal y ordinal y se busca describir la relación cruzada de frecuencia que existe entre las dos variables. Bien, yo en las tablas de contingencia, que debe decirlo más adelante, por aquí, existen varios estadísticos que nosotros manejamos en esta asignatura. En primer lugar está el coeficiente de contingencia, en segundo lugar está el coeficiente gamma, y en tercer lugar la tau c de Kendall. Yo hago tablas de contingencia con coeficiente de contingencia o tablas cruzadas con coeficiente de contingencia cuando las dos variables que mantienen una relación descriptiva, no de causalidad, son cualitativas nominales. Por ejemplo, en este caso, porque las dos son dicotómicas. Yo utilizo tablas de cruzadas con el coeficiente gamma cuando hay dos variables que son cualitativas y las dos son cualitativas no nominales, sino ordinales. Si una de las dos es nominal y la otra es ordinal, yo me veo obligado a aplicar un coeficiente de contingencia, una tabla cruzada con coeficiente de contingencia. Pero si las dos llegan al nivel de ser cualitativa ordinal, yo aplicaría un coeficiente gamma. Cuando aplico la tau c de Kendall en la tabla de cruzada? Pues cuando esas dos variables que tienen relación descriptiva son ordinales y además de eso resulta que sus rangos son diferentes, es decir, el número de valores que toma cada una de esas variables pues es diferente. Por ejemplo, una es pues en tres valores, pues alto, medio, bajo, en clase social, por decir algo, y la otra es, pues, en renta, pues muy alto, o mejor dicho, altísimo, muy alto, medio, alto, medio bajo, bajo. Bien, pues una de ellas, las dos son ordinales, pero resulta que una de ellas tiene solo tres valores y la otra tiene cinco. Bien, pues aquí yo no aplico un gamma, aquí aplico una tau c de Kendall. Bien, volvemos a nuestro problema. Si tú vienes aquí, que era nuestra pregunta, esto se soluciona diciendo, aplicas una tabla de contingencia, una tabulación cruzada con el coeficiente de contingencia. ¿Por qué?
Porque tienes dos variables. La relación entre las dos variables es descriptiva y además de eso resulta que son dicotómicas, son cualitativas nominales. Pues aquí es tabla de contingencia, porque es así las propiedades de la herramienta. Vamos a la pregunta 6. Dice, se quiere saber si la renta del huésped en euros determina, fíjate, determina, aquí hay causalidad ya, ¿verdad? El que reclame en el hotel sí o no. Es decir, que si cuanto más o menos renta se reclama, sí o no se reclama. Bien, aquí tengo dos variables. Esto es un análisis en principio como mínimo bivariante, en el que la variable independiente es la renta del huésped y esta además es continua porque viene en euros. Y la dependiente resulta que es dicotómica, es decir, cualitativa nominal, sí o no. Bien, pues esto es bivariante, causal, la independiente es continua y la dependiente es dicotómica. Esto es regresión logística. Tuvimos un caso muy similar. La R3 era exactamente igual que esta. Es decir, regresión logística. Sería la respuesta. Sé que estoy siendo muy denso, sé que estoy siendo muy denso. Esto en una clase presencial es un poquito más llevadero, pero, pero es la manera de aprender esto, ¿no? Es decir, de hacerse estas preguntas y la última de todas requiere el que controlemos las propiedades, las características de la herramienta. Terminamos con la pregunta 7 y con la pregunta 8, ¿vale? Pues venga, vamos a la 7 y dice... Se quiere saber si la clase social del crucerista, alta, media, baja, se relaciona con la categoría del ancla del crucero, económica, estándar, premium, upper premium y gran lujo. Bien, eh, aquí tengo dos variables, ¿verdad? Una de ellas es clase social y la otra la categoría de ancla, ¿vale? La clase social es cualitativa ordinal. ¿Por qué es cualitativa ordinal? Porque en los valores que toma existe una secuencia jerárquica. Se puede ser de clase alta, media o baja, ¿no? Por tanto, esto es cualitativa ordinal. ¿Y qué pasa con la otra variable? Pues económica, estándar, premium, upper premium, gran lujo. Bien, pues esto también es cualitativa ordinal. También, las dos son cualitativas ordinales. ¿Qué relación tienen las variables? Descriptiva. ¿Por qué es descriptiva? Porque me dice ahí se relaciona, ¿no? No me está diciendo que si influye o no influye. Bien, pues ya sé bastantes cosas. Esto es un análisis el que me va a solucionar este problema. El que yo requiero, la herramienta que yo necesito, tiene que solucionar problemas como mínimo bivariantes, eh, tienen que ser de tipo descriptivo y además las variables tienen que ser ordinales. Bien, pues esto es una tabulación cruzada. Pero amigos, hay que saber qué estadístico. Hay tres estadísticos, ¿verdad? Se los contaba antes en tabulación cruzada. Esto, lo que les voy a contar ahora es más propio del tema 3, ¿no? Pero lo vamos viendo. ¿Cuáles son esos estadísticos? Bien, pues son tres. Coeficiente de contingencia, el gamma y el tau C de Kendall. Coeficiente de contingencia, eliminado, descartado. ¿Por qué? Porque eso es para variables cualitativas nominales. Y estas son ordinales. Bien, pues, o gamma o tau C de Kendall. Gamma, cuando las dos variables son ordinales y tienen el mismo número de valores. No es el caso, porque resulta que la clase social tiene tres valores y la categoría del crucero tiene lo menos cinco, ¿verdad? Sí, cinco valores. Bien, pues tienen, digamos, rangos distintos. Son ordinales, entonces tau C de Kendall. Aquí aplico una tabulación cruzada y atiendo al estadístico tau C de Kendall. Eso sería, en principio, la manera de solucionar esto. Y por último, la última pregunta. Dice,
Se quiere saber si el gasto en el destino se relaciona con los ingresos o rentas del turista. Bien, pues aquí tengo dos variables, el gasto en el destino y tengo también los ingresos o rentas del turista. Mm, ¿Qué relación, qué tipo de variables son? Perdón, no quiero saltarme paso. Pues yo tengo aquí dos variables y las dos son continuas, ¿verdad? Porque las dos vienen en euros, viene el gasto en el destino y viene la renta en euros. Tengo, por tanto, dos variables y las dos son números reales, son variables continuas. ¿Y qué relación me está planteando el problema? ¿Causal o descriptiva? Ahí dice se relaciona, no te está diciendo que se influye, ni que determina, ni que causa, ni que está en función de. Te dice que se relaciona o se asocia. Por tanto, esto es descriptivo. Bien, pues cuando yo tengo dos variables, las dos son cuantitativas continuas, números reales, y el problema es descriptivo de interdependencia, pues la herramienta es el análisis de correlaciones. Yo en correlaciones puedo tener dos estadísticos. Nosotros vemos dos estadísticos. Puede haber más. Pero nosotros vemos dos estadísticos. El Spearman y el Pearson. El Pearson era cuando las dos variables eran números reales, continuas. Y el Spearman cuando una, por lo menos una de ellas, no era continua, sino que era de intervalo. Bien, pues aquí sería correlaciones de tipo Pearson, ¿verdad? Con el coeficiente Pearson. Eso sería la solución a, a este, a este, a este problema. ¿M? Madre mía, me parece que siempre que acabo esta clase todos los años, tengo la sensación que he machacado a los alumnos, ¿verdad? No les oigo, no les oigo porque no tengo aquí, pero me da la sensación de que, de que es muy dura. Pero bueno, lo bueno de grabar las sesiones es que podrán verlo en repetidas ocasiones. Es muy duro porque es muy denso. Digamos, la suerte de ustedes este año es que en el libro lo tienen por escrito y además con esquemitas, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos que les puede ayudar mucho más, ¿no? Que en otros años. Y esto es lo que les va a servir para el trabajo, este tipo de conocimiento, pues porque claro, llega un momento que es el apartado de análisis de resultados, donde ustedes tienen que elegir la técnica estadística para solucionar el problema social que hayan planteado, comercial, de turismo. Bien, pues podrán seguir esta secuencia de preguntas y podrán aplicar la receta adecuada, la herramienta adecuada. Y, y por supuesto también les puede servir para el examen, en el sentido de que habrá algunas preguntas de esta índole. Y también en las prácticas venideras, es decir, las prácticas que nos quedan en esta asignatura son de esta manera. Sí es cierto que utilizaremos normalmente una herramienta que ojalá que ustedes puedan tener el SPSS, pero si no tienen el SPSS, cogerán el PSPP, que es la marca blanca, no pertenece a Windows, ¿no? A Microsoft, perdón, pero, pero es una herramienta que pueden utilizar porque es gratuita. Ahora soy yo el que va a cerrar la